Doctora, buenas noches. El día de hoy vamos a explicar acerca del testamento y sus posibles cambios en los requisitos esenciales en la figura testamentaria en un mundo globalizado. Para comenzar, en el presente documento tiene como objetivo analizar las formalidades esenciales de cada testamento que se encuentra regulado en nuestro Código Civil bajo una argumentación jurídica, ofreciendo una visión clara y precisa de cada una de ellas. Es por ello que el alcance de esta monografía abordará de manera concisa en qué consiste el testamento, las clases del testamento, así como se desarrollará la clasificación de cada uno de ellos. También se abordará los posibles cambios en la figura testamentaria. Ahora veremos qué es el testamento. El testamento es un acto unilateral y solemne mediante el cual una persona manifiesta su voluntad es, para decidir de manera ordenada y contribuir su patrimonio. Cabe resaltar que no solo sirve para reconocer bienes, sino también puede ser utilizado como, por ejemplo, para reconocer a un hijo. Se encuentra regulado en el artículo 686 del Código Civil, el cual indica que se puede disponer de bienes, ya sea de manera total o de manera parcial. Es un acto personal mortis causa, es decir, que se abrirá dicho testamento cuando muere el testador. Bueno, conforme las clases del testamento, tenemos que se regulan en dos partes, testamentos regulares y testamentos extraordinarios. Dentro de los testamentos regulares tenemos el testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Y los testamentos extraordinarios está el marítimo, el aéreo, regulado en la ley aeronáutica, y el testamento militar. El testamento por escritura pública. Este testamento es un tipo de testamento abierto, de acto unilateral, personal, donde el testador otorga ante un notario la disposición de sus bienes, que se ejecutará después de su muerte. Dicho testamento también podrá contener disposiciones de carácter no patrimonial, como ya les había mencionado. Las formalidades de dicho testamento se encuentran regulados en el artículo 696 del Código Civil, el cual indica que, en su inciso 1, nos dice que deben de estar reunidos en un solo acto de inicio a fin, siendo los participantes el testador, el notario y dos testigos, donde el notario está en la obligación de verificar las identidades bajo los documentos de identidad, bajo el documento nacional de identidad y la identificación biométrica. Bueno, en este inciso podemos proponer como un posible cambio que cuando el notario verifique las identidades tanto del testador como del testamento, tanto del testador como de los testigos, perdón, la norma afirma que deberá realizarse a través del DNI o la identificación biométrica. No obstante, los testadores, cuando son personas adultas o inclusive las personas jóvenes, su huella no pasa su huella por el deterioro de las mismas. Por este motivo, se debería añadir a la norma de manera expresa que el notario también podría verificar sus identidades con el uso de documentos en línea de la RENIEC, si tendría ese inconveniente, ¿no?, con la identificación biométrica. También en casos de personas que son de otros países, deberán de ser identificados con los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, pues como bien sabemos, ellos no se encuentran registrados en la RENIEC. Todo lo mencionado debería estar plasmado en este inciso, en el cual le dé facultades al notario para que realice estos tipos de cambios. En el inciso 2, la norma estipula que el testador tiene que expresar por sí mismo su voluntad. No obstante, si se trata de personas con discapacidad, podrá obtener la ayuda del notario. En este apartado se podría implementar que se puede dejar dicho testamento bajo un video grabado por el notario. Claro está que antes
De ello, el notario deberá de identificar al testador, a los testigos, bajo la identificación biométrica. De esta manera, el testador tendría la satisfacción que se realizará su voluntad tal y como él quiere. También en una coyuntura excepcional, como por ejemplo en el caso del 2020 que vivimos del COVID, se debería incorporar que se podría dejar el testamento por videoconferencia u otro medio similar ante el notario, donde se grabará dicho acto y se podrían realizar unas firmas digitales. Asimismo, en el inciso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en estos últimos incisos se podría proponer que se elimine el requisito esencial del testigo, solo en casos de que el testador se encuentre y pase por un médico especializado, el cual certifique que el testador se encuentra en el pleno uso de sus facultades. Ahora le paso a mi compañera para que explique el testamento, el testamento cerrado. Pasa las diapositivas, por favor. Ya. El testamento cerrado es en donde el testador expresa su última voluntad en un pliego de papel que va dentro de un sobre cerrado o una envoltura lacrada. Este se redacta en cualquier medio electrónico o también puede ser a mano, pero tendrá que tener la firma del causante en la parte final de dicho testamento. Luego debe ir personalmente a entregarlo al notario con participación de 2 testigos para que se certifique la cubierta mediante la extensión de un acta y que luego se transcribió a un registro. La finalidad que tiene este testamento es que nadie pueda conocer su contenido antes del fallecimiento del testador. Las formalidades esenciales se encuentran reguladas en el artículo 699 del Código Civil y son las siguientes. En el inciso 1 nos dice que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por él mismo y que sea cerrado o de una cubierta clausurada de manera que no pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta. Tratándose de un testamento otorgado por una persona con discapacidad por deficiencia visual, podrá ser otorgado en sistema braille o utilizando algún otro medio o formato alternativo de comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de su huella dactilar y su firma, colocado dentro de un sobre en las condiciones que detalla el primer párrafo. En el inciso 2 nos dice que el testador debe entregar personalmente al notario el referido documento cerrado, ante 2 testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento. Si el testador es mudo o está imposibilitado de hablar, esta manifestación la hará por escrito en la cubierta. En el inciso 3 nos dice que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste su otorgamiento por el testador y su recepción por el notario, la cual firmarán el testador, los testigos y el notario, quien la transcribió en su registro firmándola a las mismas personas. Y por último, el inciso 4 es el cumplimiento de las formalidades indicadas en los incisos 2 y 3, que se debe efectuar estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, quien dará al testador copia certificada del acta. El artículo 700, que es la revocación del testamento cerrado por restitución, en ese artículo nos dice que el testador puede revocar su testamento cuando él desee y las veces que desee, pero una vez que se revoque, ya no sería un testamento cerrado, sino se convertiría en un testamento hológrafo, siempre que cumpla con la primera parte del artículo 707. El artículo 701 del Código Civil es la custodia y presentación judicial de testamento cerrado.
Esto quiere decir que cuando muera el testador, el juez competente ordenará al notario que presente el testamento. El artículo 702 del Código Civil, que es la apertura de testamento cerrado, en este artículo es en donde iniciará el proceso del testamento cerrado según el artículo 701. Esto se da a causa de la muerte del causante. El artículo 703, que es la conversión del testamento cerrado. Esto quiere decir que el testamento tiene que estar completamente cerrado o lacrado, porque si por alguna circunstancia está deteriorada la cubierta, el juez hará que valga como hológrafo siempre y cuando cumpla con los requisitos. El artículo 704, que son los impedimentos del notario. En este nos dice que el notario que sea pariente del testador dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad está impedido de intervenir en el otorgamiento del testamento por escritura pública o de autorizar el cerrado. Como ejemplo, tenemos que por ejemplo, un caso de reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Tras no encontrarse el testamento cerrado bajo la guarda del notario, por haberse restituido al testador, este ni siquiera pudiera existir físicamente, supuesto en que no podría conocerse su contenido dado su eminente carácter secreto. Los posibles cambios que hemos podido sacar es que generalmente, hablando de una forma general, en el testamento, sería un posible cambio incluir como heredero forzoso al concubino propio, ya que los concubinatos también lo regula y protege nuestro sistema jurídico peruano. Y si bien es cierto, no tiene los mismos derechos que un matrimonio, pero son semejantes. Una posible modificación al inciso 2 del artículo 699 podría ser la inclusión de disposiciones específicas para casos en los que el testador esté imposibilitado básicamente para entregar personalmente el documento al notario y manifestar verbalmente que contiene su testamento con un representante legal. Esto se permitiría mediante un poder notarial u otro documento legalmente válido para entregar el documento al notario en su nombre y manifestar verbalmente que contiene su testamento. Sobre el inciso 3 del artículo 699, un posible cambio o mejora podría ser la incorporación de disposiciones adicionales para fortalecer la integridad y la autenticidad del proceso de otorgamiento del testamento cerrado, tal como sería el registro digitalizado y firma electrónica. Esto podría permitir que el acta extendida por el notario en la cubierta del testamento sea registrada digitalmente utilizando tecnologías de firma electrónica avanzadas. Una posible mejora o modificación para el artículo 700 podría ser la inclusión de salvaguardas adicionales para asegurar que la revocación del testamento cerrado se realice de manera informada y voluntaria por parte del testador. Esas podrían ser asesoramiento legal, registro de la manifestación de revocación, tiempo de reflexión y confirmación por escrito. Un posible cambio del artículo 701 podría ser la inclusión de un registro centralizado de testamentos, el cual sería administrado por una autoridad competente, donde todos los testamentos cerrados sean registrados y archivados de manera la búsqueda y la presentación de los testamentos cuando sea necesario. Otro posible cambio o modificación para el artículo 704 podría ser la inclusión de otros conflictos de intereses, además de los lazos de parentesco, que se podría considerar la inclusión de otros conflictos de intereses que podrían comprometer la imparcialidad del notario, como relaciones financieras o comerciales con el testador de sus familiares. Bueno, continuando con la exposición, el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es un tipo de testamento que es elaborado por el testador sin asistir a un notario.
En otras palabras, esta clase de testamento es escrito con el puño y letra de la persona que dispone la distribución de sus bienes, para otorgar validez al testamento hológrafo. Cada página de este documento debe estar firmada por el testador. Además, su contenido debe ser claro y legible, de tal manera que refleje la voluntad de la persona sin inconvenientes. Las formalidades esenciales del testamento hológrafo está prescrito en el artículo 707 del Código Civil, el mismo que menciona que debe ser totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Y si lo otorgara una persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 699. Además, para que produzca efectos debe ser protocolizado previa comprobación judicial, dentro del plazo máximo de 1 año contado desde la muerte del testador. Artículo 708. Obligación de presentar testamento hológrafo. Este artículo nos indica el plazo de 30 días para que la persona a la que el causante le dejó su testamento lo presente ante el juez competente. Artículo 709. Apertura judicial del testamento hológrafo. Es acá en donde empieza el procedimiento del testamento hológrafo, primero acreditando que sí haya sido el mismo causante el que lo ha escrito, y si así sea el caso de que esté escrito en el sistema braille u otro medio de comunicación. La comprobación se hará con huella y firma del testador. Artículo 710. Traducción oficial del testamento. Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez nombrará un traductor oficial. Además, si el testador fuera extranjero, la traducción será hecha con citación del cónsul del país de su nacionalidad, si lo hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un traductor si el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación. La versión será agregada al texto original, suscrita por el traductor con su firma legalizada por el secretario del juzgado. El juez autentica también ese documento con su firma entera y con el sello del juzgado. Esta disposición es aplicable también en la comprobación del testamento cerrado. Artículo 711. Protocolización del testamento hológrafo. Acá se va a constatar la existencia de un documento específico que se transcribe o se agrega al apéndice, que por la ley forma parte integral del mismo y su fecha de depósito ante el notario. Ejemplo: Juanita hace su testamento a puño y letra, dejando la casa y autos para sus hijos, antes de morir. Ella entrega el testamento a su hermana, pero como su hermana desconocía de que ella tenía que ir a registrar dicho testamento, habiendo pasado 2 años desde el fallecimiento de Juanita, este se declaró nulo. Posibles cambios. Como posibles cambios tenemos en el testamento hológrafo respecto al artículo 708, se podría incorporar medidas para prevenir la ocultación o destrucción del testamento, que en este caso sería la imposición de sanciones más severas para aquellos que intenten obstruir la presencia del documento. También para fortalecer su efectividad y claridad, se podría definir de quiénes son las personas que pueden conservar en su poder el testamento hológrafo. Sobre el artículo 711, deducimos estos posibles cambios que tienen como objetivo mejorar la eficacia, transparencia y equidad del proceso o protocolización de un testamento hológrafo, garantizando así que se respeten los derechos de todas las partes involucradas en el proceso sucesorio. Plazos para la protocolización, requisitos adicionales para la protocolización, transparencia en el proceso de protocolización, garantías de acceso al expediente protocolizado y supervisión y seguimiento del proceso protocolización. De protocolización. Doy el parte a mi compañera. Testamento aéreo. El testamento aéreo es conocido como testamento hológrafo por la razón de ser escrito a mano por el testador y firmado por él mismo, sin necesidad de intervención de testigos ni de un notario público. Se encuentra en el artículo 74 de la Ley 27261 de Aeronáutica Civil. Respecto a su vigencia, no está limitada a un plazo de caducidad, ya que es otorgado ante el piloto de la nave, el cual juega el papel de notario. Por favor, ¿puedes
Ya, gracias. El testamento marítimo es conocido como testamento nuncupativo y es aquel que se realiza en situaciones excepcionales de peligro inminente en el mar u otras aguas navegables, donde el testador no tiene la posibilidad de cumplir con los requisitos formales habituales de un testamento ordinario. Respecto a su vigencia del testamento marítimo, tenemos dos, la forma ordinaria y la forma extraordinaria. La forma ordinaria, respecto a su caducidad, nos menciona que se producirá a los 4 meses de haber desembarcado en un lugar donde sea posible la formalización de un testamento ordinario. La forma extraordinaria nos menciona que el testamento ya no tendrá vigencia cuando el testador haya salido de la situación de riesgo que generó su otorgamiento. La siguiente, por favor. Ya. Respecto a las formalidades esenciales, tenemos al artículo 16, que nos menciona respecto a las personas que pueden otorgar testamento marítimo. Nos menciona que dice pues que pueden otorgar testamento durante la navegación acuática a los jefes, a los oficiales o tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra peruano. El artículo 17, respecto a las formalidades del testamento marítimo, nos dice que el testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial en quien delegue la función y en presencia de 2 testigos. Respecto al artículo 718, protección del testamento marítimo, nos dice que estaría a cargo del comandante o el capitán de la nave, quien entregará bajo cargo uno de los ejemplares del testamento. Respecto al artículo 719, nos menciona el trámite del testamento marítimo, el cual nos dice respecto a quién se encargará del testamento y en este caso correspondería al Ministerio de la Marina. Respecto al artículo 20, nos menciona la caducidad del testamento marítimo, el cual nos menciona que su caducidad es de 3 meses, después de haber desembarcado definitivamente el testador. La siguiente, por favor. Gracias. Los posibles cambios respecto a los artículos del 716 hasta el 720. En el artículo 716 podemos incluir la posibilidad de que personas embarcadas en buques de bandera extranjera en aguas peruanas también puedan otorgar testamento marítimo si no tienen acceso a otro medio para hacerlo. En el artículo 17 también podemos permitir la opción de registrar el testamento marítimo en formato digital, firmado electrónicamente por el testador, el oficial a cargo y los testigos. En este posible cambio sería bueno implementar tecnologías digitales. En el artículo 718, establecer una protección y la tramitación segura de los testamentos utilizando tecnologías modernas que pueda garantizar que los documentos lleguen intactos y sin alteraciones a las autoridades competentes. El artículo 719 sería bueno crear un sistema centralizado y digital para el registro y seguimiento de testamentos marítimos que sean accesibles para el Ministerio de Marina, la Dirección General de Capitanías y el Poder Judicial. Con esto queremos lograr que se pueda agilizar el proceso de registro y la consulta de testamentos marítimos, facilitando la colaboración entre diferentes entidades. Respecto al artículo 720, extender el periodo de caducidad del testamento marítimo a 6 meses en lugar de 3, para permitir una prórroga automática en casos justificados como demoras imprevistas en el desembarco, circunstancias excepcionales, mayormente para que haya un periodo más largo y la posibilidad de que pueda llegar con seguridad los testamentos y no haya imprevistos o retrasos. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre el testamento. El testamento militar es uno de los testamentos extraordinarios, ya que solo se puede utilizar en caso exista guerra dentro o fuera del país. Por estas mismas circunstancias donde se pone en riesgo
la vida del ser humano, ¿no? En el artículo 712 del Código Civil nos prescribe que puede otorgar dicho testamento a las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, personal que sirvan a ellas y los prisioneros que se encuentren bajo el poder de la misma o bajo el poder enemigo. Por otro lado, el artículo 713 nos menciona a quién se les puede otorgar dicho testamento. Y nos menciona que es a un oficial, al jefe de destacamento, al puesto comando al cual pertenece sin importar si tiene una clase de oficial, y por último a los médicos o capellán que se le asista, siempre y cuando se presente o asistan 2 testigos. El trámite del testamento militar, según el artículo 714 del Código Civil, menciona que primero con la gravedad posible y bajo conducto regular a su respectivo cuartel general, donde se dará constancia de la clase de militar o mandato de la persona a la cual fue otorgado el testamento militar. Segundo, se deberá ser remitido al ministerio al que le corresponde, que lo enviará a de primera instancia de la capital, en donde el testador fue su último domicilio. Sin embargo, si en la muerte de cualquier persona que mencione el artículo 712, en su ropa se puede encontrar un testamento escrito a mano, se le tomará como testamento holográfico y tendrá el mismo trámite. La caducidad de dicho testamento. En el artículo 715 nos menciona que caduca a los 3 meses desde que el testador deja de estar en campaña, o el plazo de caducidad se computará a partir de la fecha del documento oficial que autorice el retorno del testador. Por otro lado, si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán ante el juez en cuyo poder se encuentra el testamento su comprobación judicial y protocolización notarial. Su posible modificación sería respecto al cuando se le otorga al médico que le está atendiendo, ¿no? Por cuestiones razonables de que se estaría en una guerra y que se encuentra en peligro la vida de la persona que va a dejar su testamento. Tener a 2 testigos al lado podría ser se dificultaría más la situación. Es por ello que sería relevar o quitar esa parte de los 2 testigos y dar la buena fe al médico que le está atendiendo. Le doy pase a mi compañero. Bueno, seguiré diciendo las conclusiones. Como primera conclusión tenemos el testamento es un acto mortis causa, pues se cumplirá la voluntad del testador cuando éste fallezca. Podrá disponer de sus bienes para después de su muerte con diferentes tipos de testamento, como en casos cotidianos y extracotidianos. Segunda conclusión, el testamento cerrado es aquel que se redacta en un medio electrónico, como en este caso una computadora o también puede ser a mano, el cual tendrá la firma del causante al final del testamento. Este se entrega al notario en cubierta cerrada o sellada, o bien se cierra y se sella ante el notario, quien debe autorizarlo. Este procedimiento se da únicamente después de la muerte del causante. Como tercera conclusión, tenemos el testamento hológrafo. Es un tipo de testamento que es escrito con el puño y letra de la persona que dispone la distribución de sus bienes, pero este no es recomendable, ya que no se tiene la certeza de que lo haya hecho el mismo testador, así que se afectaría a los herederos. Como cuarto conclusión, tenemos los testamentos marítimos, aéreos y militares. Son testamentos extraordinarios. Son testamentos que solo bajo ciertas circunstancias respectivamente pueden ser usados y nos dan la seguridad de poder aún dejar los derechos, deberes y obligaciones de nuestra masa hereditaria. Como última conclusión tenemos el testamento aéreo. Es una disposición de los bienes, propiedades con la aviación de una persona después de su fallecimiento. El testamento aéreo proporciona tranquilidad al testador al asegurar que sus bienes relacionados con la aviación sean distribuidos de acuerdo con sus deseos después de su fallecimiento, ofreciendo claridad y protección a sus seres queridos y beneficiarios. Le doy el pase a mi compañera. Como recomendaciones,
tenemos que es importante mantener actualizado el testamento periódicamente para poder asegurar que se siga reflejando nuestros deseos y circunstancias actuales. Los cambios en la vida personal, financiera o relacionada con la navegación pueden requerir modificaciones en nuestros testamentos. Como segunda recomendación, se sugiere implementar un sistema donde todas las personas que dejan este tipo de testamentos ordinarios y extraordinarios sean registrados y cuando ellos fallezcan se pueda cumplir su voluntad, puesto que algunos testadores no informan que han dejado un testamento y asimismo también se sugiere que se bajen las tarifas a un precio accesible para todos los ciudadanos, ya que por la causa de los precios elevados, muchas personas no realizan un testamento. Por último, tenemos que en el caso de testamento por escritura pública, como requisitos esenciales, se piden 2 testigos. No obstante, se sugiere que se elimine dicho requisito, ya que la función primordial del notario es guardar el testamento hasta que el testador esté vivo. Sin embargo, con los 2 testigos se nos surge la interrogativa de ¿existe la discrecionalidad? Le doy pase a mi compañera. El caso práctico es según el expediente 00645-2013-02701 JM CI01. Las partes del proceso, en este caso, el demandante viene a ser Gilmer Nicolasa Góngora Martínez y el demandado segundo Ambrosio Góngora Martínez. El señor Gilmer interpuso demanda a fin de que se declare judicialmente la nulidad absoluta del testamento cerrado, otorgado por los causantes que en vida fueron don Ambrosio Góngora y doña Elina Esther Martínez, por las causales establecidas en el artículo 1, 3 y 4 del artículo 219 del Código Civil, ya que el inmueble, el Prado, le pertenecía por una promesa de venta. Sin embargo, nunca se concretó dicha compra-venta o no se presentó un documento fehaciente. El 15 de junio de 2015, segundo Ambrosio presentó un recurso de apelación contra una sentencia previa solicitando su revocación, donde él afirma que existen causales de nulidad, las cuales son la falta de manifestación de voluntad del agente. En este caso se cumplió con los requisitos que señala el artículo 699, pues se presentó al proceso el informe psicológico de la causante, el cual demuestra que la señora Elina Martínez se encontraba en todas sus facultades y capacidades para decidir. Asimismo, no incurre con ningún vicio como violencia, dolo, intimidación. Por esos motivos se descarta la causal de nulidad. Como otra causal tenemos su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. Tampoco se cumple con esta causal, ya que los causantes le pertenecía el inmueble El Prado, pues vivían ahí desde el año 1958. Dicho predio fue adquirido en un régimen de unión de hecho. Por consecuencia, ellos podrán trasladar sus derechos en la forma que la ley lo permitiese y su voluntad estimara. Y como última causal, tenemos que el fin sea ilícito, porque en definitiva se dispuso como bien testado un bien inmueble que fue dado en promesa de compraventa. Y por todos los fundamentos expuestos anteriormente, estamos de acuerdo con lo que ha resuelto la sala. Gracias.